Comenzamos a orar por la iglesia, no solo la comunidad cristiana Luz y Vida, sino la iglesia en general en la ciudad. Y específicamente colocamos la comunidad cristiana también. Pero en medio de la intercesión, el Señor comenzó a mostrarnos algunas cosas interesantes que estaba ocurriendo con la iglesia en esta ciudad. Y el Señor comenzó a mostrarnos un monte, y en lo más alto del monte había un sacrificio, había un fuego donde estaban haciendo sacrificio. Y desde ese fuego arriba bajaba como un río, pero no era un río de aguas cristalinas, era un río como de barro. Y bajaba por la montaña, por el monte, llegaba hasta lo más bajo. Y cuando llegaba a un punto de ese río de barro, comenzaban a salpicar gotas hacia la iglesia de Cristo. Y cuando una gota tocaba la vida de un creyente, se activaban iniquidades en su vida. Entonces podíamos ver cómo en su entorno aparecía una escena interesante, porque aparecía como una especie de petróleo en el piso y el hermano caminando sobre esa melcocha y no tenía libertad con sus pies, no tenía libertad con su vida, porque esto lo alaba, esto le restaba movilidad, esto le restaba libertad. Comenzamos, por supuesto, después a quebrantar todas esas obras del diablo sobre la ciudad, sobre la iglesia sentada en esta ciudad, específicamente sobre nuestra congregación. Ciertamente las tinieblas están haciendo sacrificios. No teníamos una claridad si era solo de animales o también humanos, pero ciertamente estaban haciendo sacrificios desde el cual estaban saliendo aguas contaminadas, tan contaminadas que era barro espeso, como esas gotas cuando caían sobre un creyente activaban las iniquidades de su vida y lo ataban. Y fue interesante porque después le preguntábamos al Señor, ¿y cómo podemos impedir que las iniquidades se activen? ¿Cómo puede un creyente impedir que las iniquidades se activen en su vida? El Señor nos hablaba de que la única manera es estar nadando en el río de Dios. Es la única forma. Dice Ezequiel 47 que las aguas pútridas, las aguas podridas, las aguas contaminadas en contacto con el río de Dios, eso está en Ezequiel 47, esas aguas son sanadas. Es imposible que la iniquidad se active en un creyente nadando en las aguas del Señor. Y las aguas de Dios, para poder nadar en ellas, tiene que ver con comunión, con intimidad. Cada hijo de Dios debe tener intimidad con el Padre, con el Espíritu Santo. Cada hijo de Dios debe tener diariamente esa comunión con el Señor. Un creyente que no ore, que no tenga intimidad con Dios, es fácilmente alcanzado por estas gotas contaminadas de aguas pútridas, podridas, y activan la iniquidad nuevamente en la vida del creyente. Nosotros tenemos que estar necesariamente, estamos llamados necesariamente a nadar en las aguas del Señor. Ser creyente no es simplemente cargar una Biblia bajo el brazo, no es simplemente venir a la congregación a oír una palabra, sino ser creyente es un hijo de Dios que adquiere una nueva naturaleza, donde ya su vida cambia totalmente
donde hay un camino recto en el cual transita, y donde para transitar en él necesariamente tiene que intimar con el Señor para poder vencer. Tiene que tener esa intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo, para que las aguas de Dios vengan sobre él. Un creyente que no tenga comunión fácilmente es alcanzado por lo que las tinieblas hoy están lanzando sobre la iglesia. Y cuando las iniquidades se activan, podemos regresar nuevamente al punto del cual Dios me sacó ya, por mi propia iniquidad. Pero este tema de la iniquidad es poco entendido por la iglesia de Cristo. Por eso hoy quiero compartir un poco acerca de lo que es la iniquidad y lo que es la distinción o diferencia entre rebelión, pecado e iniquidad. La Biblia describe las tres cosas. La Biblia las nombra como cosas separadas: rebelión, pecado, iniquidad. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Versículo 6 y versículo 7. Estaba Moisés en el monte Sinaí. En el verso 6 dice: y pasando el Señor por delante de él, de Moisés, proclamó: Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces dice que el Señor perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tres cosas diferentes. Y dice la Biblia que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La iniquidad trasciende las generaciones. La iniquidad avanza más allá de nuestras propias vidas o de nuestro tiempo de existencia. Cuando la iniquidad queda activada en nosotros, va a pasar a la siguiente generación, va a pasar a nuestros hijos y puede alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. Estamos hablando de que mi maldad, mi iniquidad puede llegar hasta mis bisnietos y tataranietos. Hasta allá pueden estar afectados o afectada mi generación debido a la iniquidad. Pero vamos a hablar un poquito sobre la iniquidad. Está un poquito pequeño, espero que usted lo pueda ver. ¿Qué es la rebelión? Vamos a ver la diferencia entre lo que es rebelión, pecado e iniquidad. ¿Qué es la rebelión? Es el rechazo a la autoridad. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice la Biblia que la rebelión es como pecado de adivinación, es decir, hechicería. Pone la rebelión a la misma altura, con la misma gravedad de lo que es la hechicería. ¿Cuáles son los principales síntomas de la rebelión? Son altivez, soberbia, vanidad, orgullo, vanagloria. Esta palabra rebelión viene de un original meri, que significa amargura, y también de otra palabra que es antílego, que significa hablar contra, oponerse, ser respondón. Ahí hay una figura que no se ve muy bien, pero es cuando una persona se levanta en rebelión, lo que se manifiesta en el corazón de esa persona. Puede ser amargura, pero puede ser
altivez, soberbia, vanidad, orgullo, vanagloria. ¿Qué es pecado? Pecado es toda desviación del camino recto. Hay un camino trazado por Dios que es el camino de rectitud. Por eso necesariamente el Hijo de Dios debe caminar en rectitud. Pero toda desviación de ese camino recto, lo que es quebrantar la ley de Dios, lo que es desobedecer a la palabra de Dios, es pecado. Y el pecado puede ir desde una mentirilla, que de acuerdo a cómo muchos lo clasifican las mentiras, es una mentirilla, una mentirita pequeña, una mentira blanca. Puede ir desde una mentira aparentemente simple hasta un homicidio. Todas estas cosas son pecado ante el Señor. Como dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces dice que aquel que permanece en Él no peca. Aquel que permanece en esas aguas del Señor va a caminar en rectitud. Aquel que permanece en el que lo llamó no va a pecar. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Entonces toda desviación del camino recto es pecado. Es lo que se llama pecado. Toda desobediencia a lo que dice la palabra de Dios. ¿Se entiende eso, verdad? Ahora caigamos en el tema de hoy, lo que es iniquidad. Iniquidad en su raíz, adelante por favor, la siguiente lámina. Iniquidad en su raíz quiere decir lo torcido. ¿Qué significa iniquidad? Lo torcido. El camino del Señor es rectitud, camino recto. ¿Qué es iniquidad? Lo torcido. Es lo que origina la maldad, es su raíz. Es lo que tuerce el camino recto y perfecto de Dios en nosotros. Podemos definir la iniquidad como un cordón espiritual, una especie de ADN en nosotros, como está aquí en esta figura de la izquierda, que graba todos los pecados que el hombre no ha vencido en su vida. Aquellos pecados que el hombre no ha podido vencer en su vida y que es la herencia para las siguientes generaciones. La iniquidad por eso se origina en el espíritu mismo e invade el alma y el cuerpo como un lodo que lo ensucia todo. La iniquidad. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Desde el verso 1 dice: he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Imagínense todo lo que es la iniquidad. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos.
Esto es cuando se activa la iniquidad, lo torcido en nosotros. Podemos tener la Biblia, pero si la iniquidad está activada en nuestras vidas, tenemos pensamientos torcidos, tenemos sentimientos torcidos. Podemos tal vez estar pensando de que lo que dice la Biblia es casi imposible vivirlo. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso desde mi iniquidad, no puedo entender que hay posibilidad, que es posible el que yo no peque. Por eso la Biblia dice, si yo me paro desde la santidad, yo puedo ver que la rectitud es posible. Yo puedo ver que es posible vivir en santidad, es posible vivir sin pecado. Por eso dice la Biblia que para los limpios todo es limpio. Lo dice la Biblia. Para los limpios todo es limpio. Es decir, si yo me paro sobre lo que es la santidad, si yo me paro sobre lo que es el camino recto, yo puedo transitar con libertad en él. Pero si me paro sobre la iniquidad, sobre lo torcido, entonces voy a estar teniendo pensamientos torcidos. Puedo venir aquí a adorar, puedo venir aquí tener la Biblia debajo del brazo o leerla. Puedo estar en el servicio y con el pensamiento torcido al salir de aquí puedo estar pecando. Es fácil para alguien que tiene la iniquidad activada en su vida salir de un tiempo especial con el Señor y acostarse con una ramera al salir de la iglesia, o simplemente caer en pecado sexual, o simplemente caer en lo que la Biblia dice que no es rectitud. ¿Por qué? Debido a la iniquidad. Y qué importante es poder entender que todos cuando llegamos al Señor venimos con diversas iniquidades, raíces de pecado, situaciones que nos llevan al pecado. Por eso dice la Biblia que venimos de una vana manera de vivir, una vana manera de vivir. En lo espiritual, lo veíamos el miércoles, la iniquidad es como una melcocha, es como una brea bien densa, que cuando tú estás caminando sobre esa brea no te permite caminar con libertad. Estás atado, tus pies están atados, tu vida está atada, porque estás como enlodado. Es como que si el lodo estuviese abarcando tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Necesitamos descubrir esas raíces de pecado en nosotros y entender que Dios perdona tanto el pecado como la rebelión como la iniquidad, que es posible arrancar esa iniquidad de nosotros de tal manera que no tenga esa fuerza, no esté activada en nuestras vidas, de tal manera que aunque quede la debilidad, porque hay patrones que quedan en el cuerpo humano. Por ejemplo, una persona que tiene la iniquidad, por decir algo, del alcoholismo, estuvo en el mundo casi alcoholizado, que llega al Señor, se aparta de esa iniquidad, puede vencer esa iniquidad y comienza a caminar en rectitud. Pero tal vez su hígado todavía está afectado por aquello que él hacía antes. Su cuerpo todavía tiene patrones que tratan de impulsarlo allá. Mientras permanezca en las aguas, en esa intimidad con el Señor, no hay problema, va a andar en rectitud, va a poder vencer diariamente tal vez esas debilidades. Pero cuando no es así y las tinieblas pueden lanzar su porquería, una sola gota a la que nos exponemos puede simplemente activar nuevamente la iniquidad a través de esa debilidad nuestra. Por ejemplo, una persona que haya estado en la iniquidad de la pornografía, de la impureza sexual, tan solo basta una gota, llámese una escena pornográfica en televisión, en el cine, para que nuevamente se activen cosas que ya las había vencido, ahora se activan porque la iniquidad vuelve a agarrar cuerpo en la vida de esa persona.
¿De dónde vienen las iniquidades? Hay varias razones por las cuales aparecen las iniquidades en nosotros. Una es genética. En realidad, por eso dice la Biblia que la maldad de nuestros padres alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. O sea, hay algo que fue transmitido por los genes de nuestros antepasados. No lo entendemos porque está en los genes. Por eso una familia, por ejemplo, afectada por determinada enfermedad, casi todos mueren de cáncer. Pareciera que esa actividad, esa iniquidad se activa de generación en generación. Usted puede conseguir esa misma enfermedad en toda una cadena generacional, en tal vez el bisabuelo o en los bisabuelos, tal vez en los padres, tal vez y usted puede ver en toda esa cadena como la presencia del cáncer. ¿Cómo se transmitió? ¿Cómo puede suceder eso? Hay algo genético. Los genes en realidad no son tan biológicos como parecen. A veces diferenciamos demasiado lo que es el espíritu y lo que es lo natural. Y en realidad todo está muy mezclado. Lo que te afecta en tu espíritu, tu cuerpo lo resiente o se resiente de ello. Tus genes están mezclados. Es decir, tu espíritu, lo que en tu espíritu te afecta, pueden afectar tu gen y pueden modificarse también. Es toda una unidad lo que hay en el ser humano. Entonces, ¿cómo podemos notarlo en los genes? A través de las condiciones físicas. O sea, personas que, por ejemplo, son muy propensas a las depresiones. Ah, pero mi padre era así también. Ah, pero mi abuela fue así. Ah, pero es que mi tía fue así. Y usted consigue tal vez ese elemento en muchos familiares. Y tal vez muchos se suicidaron o algunos se suicidaron debido a esas depresiones o enfermedades. Hay algunos que los han atado desde pequeños. Es que siempre ha sido muy enfermizo. Yo he hablado con algunos que me han pedido que ore, por ejemplo, por algún hijo. Y de repente me dice, pero es que él ha sido muy enfermizo desde que nació. Lo primero que hago primero es ministrarle al padre, a la madre, porque imagínense, por mucho que oremos y saquemos un fruto ahí, Dios lo sana, otra vez le endilgan la iniquidad por esa confesión, o esa confesión le endilga nuevamente la enfermedad de ese hijo. Ha sido marcado fuertemente. Pero vemos cómo hay condiciones físicas que se pueden manifestar o se puede notar como una característica de grupos familiares enteros. Es más, de árboles genealógicos enteros. Pero también en personalidad, sobre todo en los extremos del carácter. Caracteres muy fuertes y caracteres muy débiles. Ambos son malos. Tenemos que tener un equilibrio en el carácter, saber cuándo tenemos que ser tenaces. No estoy hablando de gritar, no estoy hablando de ser grosero, estoy hablando de que muchas veces vamos a tener que resistir, entre ellos al diablo, resistir ante presiones y situaciones sin desmoronarnos, pero tampoco no podemos ser ni fuertes en el carácter, ni débiles en el carácter. O sea, gente que se le está cayendo el rancho y no hace nada, ¿verdad? Se le está quemando la casa y se sigue acostado en el chinchorro, o sea, no hace nada. Ambos extremos son malos. El carácter, el equilibrio en el carácter es importante. Por eso vemos en el Señor Jesucristo un carácter adecuado, sano, porque Él se levantó contra los cambistas cuando llenaron el templo, ¿verdad? O convirtieron el lugar de oración en un mercado. Pero también vemos al Señor como cuando fue a la cruz, dice la Biblia que cuando lo maldecían no respondía con maldición, que fue como una oveja que va al matadero. Entonces, ¿cómo saber cuándo callar y cuándo resistir? Creo que el Espíritu Santo te lleva a ese equilibrio. Pero
muchas veces tenemos familias enteras marcadas por los extremos del carácter. Familias enteras donde todo es mal carácter. Se acostumbraron a vivir entre gritos. Se acostumbraron a pedirse las cosas a lo macho, ¿no? A lo fuerte. Y es complicado hasta mantener una conversación. Es difícil hasta poder mantener una comunicación sana. Porque siempre sale a relucir el mal carácter, el extremo, el fuerte tal vez. Entonces ahí también se manifiesta la iniquidad. A veces le damos importancia a los pecados desastrosos ante nuestros ojos, pero no le damos importancia a los problemas de carácter y producen tanto daño como el pecado que nosotros llamamos desastroso. Ha habido tantas divisiones familiares, divorcios debido al mal carácter. Ha habido tantas peleas entre hermanos debido al mal carácter. Ha habido tantas empresas que han quebrado debido al mal carácter de los dueños. Tenemos que identificar la iniquidad aún en esa área en nuestras vidas. Pero también lo vemos en tendencia, o sea, por ejemplo, cómo comemos. Nos cuesta tener el equilibrio en cuanto a la comida, por ejemplo. La forma como comemos, o sea, pareciera que la comida nos domina. Siempre son los extremos, ¿no? O la comida nos domina y todo el día nos pasamos comiendo y nos acostamos soñando con comida, etcétera, etcétera. O aquel que no le gusta comer y por cuidar la forma, entonces no come menos de lo debido. Ambos extremos son malos, ambos son malos. Tenemos que tener un equilibrio. Por eso aparece, por ejemplo, la anorexia como una enfermedad, la bulimia como otra enfermedad. Entonces, esas tendencias, cuando comemos desordenadamente, aún en el dormir, o sea, el Señor nos ha hecho con la capacidad de que durmamos bien. Por lo menos 7, 8 horas debería dormir cada ser humano cada noche. Pero hay gente que casi no duerme, le cuesta dormir. Eso no lo puede tomar como algo normal. Por lo menos repita el Salmo 4:8 todo un año a ver si funciona. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero debe entender que no es correcto. Pero también está el otro extremo, al que le gusta dormir mucho. Entonces ya no son 7, 8 horas, si le gusta dormir es 12, 15 horas. Y si no lo despiertan, pega un día con el otro, ¿no? Y cuando lo despiertan es las 3 de la tarde, 2 de la tarde. Entonces imagínense, ambas cosas son malas. Ambos extremos son malos. Por eso la Biblia habla del dormilón. Despiértate, oh dormilón. Entonces, ambos extremos son incorrectos. También la higiene. Hay gente que se baña solamente los sábados, aunque esté limpio. Hay gente que no le gusta bañarse. Pero es que mi papá también era así. Pero es que mi hermano era así. Caramba. ¿Saben? Eso es una iniquidad terrible. Ahora, ¿es pecado? Hermano, produce el mismo daño que cualquier pecado. Pobrecita la mujer que se casa con un hombre que no tiene higiene. Pobrecito el hombre que se casa con una mujer sin higiene. Terrible. ¿Sí o no? Terrible. Entonces, sufrimos mucho. Entonces, hay que revisar también eso de la higiene. Es que no me gusta bañarme. Revisa bien, ¿por qué? Lo normal es que nos bañemos, ¿verdad? Así como limpiamos nuestras vidas de lo malo, de lo que nos contamina, tenemos que limpiar nuestro cuerpo también. También la forma de manejar el dinero. Ambos extremos, siempre los extremos son los malos. Aquel que le gusta gastar todo lo que entra, aquel que le gusta gastar más de lo que le entra. Entonces se lo vive endeudado. Aquel que le gusta pedir prestado. Es terrible esa iniquidad del pedir prestado. Y entonces ahora venimos al Señor. Antes éramos estafadores, le quedábamos mal a la gente, le pedíamos prestado y no pagábamos. Ahora venimos al Señor y ponemos una cara de angelito y seguimos pidiendo prestado igualito. Ponemos ahora una cara de lástima para que me den. Ahora venimos y cada caso, en lugar de llevarlo al Señor y
aprender a bajar los recursos del cielo, entonces nos convertimos en gente con una mentalidad de mendigo. Una mentalidad de mendigo. ¿Qué hace un mendigo? Un mendigo nunca da. Un mendigo todo el tiempo tiene el sombrero boca abajo con el huequito hacia arriba para que le echen plata. Y así andan. Préstame, dame. Nos convertimos en ovejas que todo el tiempo estamos pidiendo. Dame, préstame, siémbrame. Y qué terrible es eso, hermano. Terrible. ¿Saben? La buena tierra no anda por allí diciendo siémbrame. Ay, que yo soy buena tierra. La buena tierra no se muestra. La buena tierra la consigue el sembrador. ¿Cuántos entienden eso? Entonces disfrazamos las iniquidades. La manera como yo manejo el dinero se puede ser motivo de revisión de que hay una iniquidad allí. La Biblia dice: no le prestes nada, no le debas a nadie nada. Ah, pero me lo paso debiendo. Entonces hay una iniquidad que está en ti que te impide caminar en rectitud. Tengamos cuidado con eso de la prestadera de dinero, hermano. Tengamos cuidado con esa mentalidad de pedir fiado como antes, ¿verdad? Todo lo queremos pedir fiado y todo lo queremos pedir prestado y todo lo queremos que los demás lo hagan. Igualmente el estrés. Hoy en día dicen: no, pero es que es los tiempos modernos lo que te llevan a que tengas que vivir en estrés. No es verdad. No es verdad. Hay gente que ni siquiera trabaja y vive estresado. Y no trabaja. Le estresa dormir mucho. Lo estresa cuando lo levantan a las 3 de la tarde. No, hay gente estresada por cualquier cosa. ¿Por qué? No está caminando en rectitud, no está confiando en Dios. La confianza en Dios te lleva a tener paz. Por eso cuando hablábamos de Isaías 59, dice: no consiguen la paz. No hay justicia en ese camino, en el camino de la iniquidad. Necesariamente tenemos que aprender a vivir la vida en equilibrio. Tener ese equilibrio, trabajo, reposo. La Biblia lo enseña. 6 días trabajarás, al 7º descansarás. Entonces, ¿qué pasa? Aquel que trabaja 7 días, hermano, si no tienes otra alternativa, renuncia a ese trabajo. No es correcto trabajar los 7 días. La Biblia lo enseña. Puedes trabajar hasta 6 días, pero hay un día que debes reposar. Ese equilibrio, reposo es muy importante. Aún en tu vida diaria. O sea, tú tienes que tener cabida en tu vida diaria para servir al Señor, para tener comunión con Él, para servirle con alegría. O sea, no es posible de que, ay, que trabajo tanto que no tengo tiempo para ir a la célula, no tengo tiempo para servir al Señor. O sea, no estás caminando en rectitud, porque no estás consiguiendo el equilibrio en tu vida, el equilibrio trabajo-reposo. Aquel que vive estresado, finalmente su salud se va a afectar. Aquel que vive estresado cree que muchas veces va a conseguir más dinero o va a conseguir mayor productividad en su vida o va a avanzar más, y no es así. Es incorrecto. Qué lindo es que usted tenga todas las cosas en equilibrio, tenga su familia en orden, que usted tenga tiempo para la familia, tenga tiempo para servir al Señor, tenga tiempo para su trabajo, ser responsable como buen proveedor. Eso está bien, pero que usted no ande estresado, que usted esté con esa frescura del Señor. Necesariamente la comunión con Dios te lleva a tener ese equilibrio, porque la vida, desde que usted se levanta, es un constante desgaste. La vida es como, usted sale al fragor de la vida desde que se levanta, y es como un carro cuando usted le acaba de echar gasolina. Desde el momento en que sale ya está gastando gasolina el carro, poco a poco. Ay, yo estoy full, sí. Usted comenzó a gastar gasolina desde que comenzó nuevamente a prender el motor de su vehículo. Así es diariamente. Entonces, si usted no tiene comunión con Dios, usted no está metiendo combustible a su vida. Entonces se va desgastando y va a llegar un momento en el que usted va a estar dando de su sequedad, porque no hay nada. Es como aquel que está estirando la gasolina, pareciera que ya no le alcanza, le prendió la luz amarilla, te está titilando
así andamos muchas veces. Pareciera que estamos dando de la sequedad. ¿Por qué? Porque no estamos nadando en las aguas del Señor, no estamos teniendo comunión con Él. Tenemos que entender que Dios nos ha hecho con la capacidad de comunión con Él. Por diseño necesitamos la comunión con Él para funcionar bien. Esa comunión con el Espíritu Santo para poder funcionar correctamente en todas las áreas de nuestras vidas. Necesariamente cada hijo de Dios debe establecer esa comunión diaria en su casa, en su hogar, en su vida diaria con Dios, en sus quehaceres. Es necesaria la comunión. Entonces, en la parte genética podemos ver situaciones que nos indican que hay iniquidad que nos están afectando, que tiene que ver con las condiciones físicas, con la personalidad o tendencias en cuanto a manejo del dinero, en cuanto a cómo dormimos, en cuanto a cómo comemos, en cuanto a la higiene que tenemos de nuestros cuerpos. Pero también la iniquidad puede venir a través del ejemplo. Es decir, si toda la vida vimos a nuestros padres, por ejemplo, tomando licor, ese es el ejemplo que se grabó en nosotros. O sea, nosotros muchas veces somos lo que otros modelaron delante de nosotros. Hay muchas cosas que hemos copiado por modelaje, por ejemplo. Entonces, repetimos, o hay iniquidades que vienen como consecuencia de repetir lo que otros han vivido enfrente de nosotros. Por ejemplo, el alcoholismo, la inmoralidad sexual, si crecí en un ambiente así, o divorcio, si viví desde pequeño viendo cómo mis padres se divorciaron, cómo mis tíos se divorciaron, y ese ejemplo fue el que vi en mi entorno, me va a ser fácil salirme por ese atajo cuando venga un problema una vez que me case. Gritería. Imagínense una persona que desde pequeño han vivido en medio de gritería. O sea, sus padres lo gritaban, sus tíos lo gritaban, todo el mundo lo gritaba, todo era grito. O sea, hay un decir popular que dice: el que anda con cojos al año cojea, ¿verdad? Usted anda con alguien que tiene un defecto, por ejemplo, y todo el tiempo anda y ya pareciera que usted también lo va a tener. O sea, como que uno agarra esas cosas, ¿no? Eso es como cuando estamos tres y dos de ellos comienzan a bostezar y casi seguro que va a bostezar usted. ¿Entiende? Hay algo como que se copia, como que se pega por el ejemplo. Igualmente en chismes, igualmente en enojo, igualmente en infidelidad, en celos, en la deshonra, en idolatría. Si fue el ambiente en el cual vivimos. Por eso dice Éxodo 20 del 4 al 6 que la maldad de nuestros padres alcanza a tercera y cuarta generación. Eso puede venir por genes, pero puede venir también por ejemplo. Pero también la iniquidad se establece en nosotros a través de lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Dios estableció esta ley con el propósito de bendecir a su pueblo, de que podamos recoger cosas buenas como consecuencia de sembrar cosas buenas. Pero esta misma ley el diablo la usa porque es una ley, también es usada en la maldad, porque las leyes funcionan, digamos, para el que las usa. Son leyes que Dios las colocó en la vida, en la naturaleza. Por ejemplo, la ley de gravitación universal, eso la usan los buenos y la usan los malos. La ley de acción y reacción. Gracias a esa ley se inventaron los aviones de propulsión a chorro. Turbinas grandes que lanzan un chorro y ese impulso los impulsa hacia adelante, ley de acción y reacción. Pero esa ley, por ejemplo, la usa el diablo para matar mucha gente en depresión, con espíritu de suicidio. Tírate del edificio tal y cae. Ley de gravitación universal está actuando ahí. El centro de la tierra atrae. O sea, eso es una ley que puede usarse para lo bueno o para lo malo. Es una ley simplemente que Dios dejó en la vida. Así es la ley de la siembra y la cosecha. Así como yo siembro algo bueno, recibo algo bueno. Yo siembro amor, voy a recibir amor tarde o temprano. También si yo siembro lo malo, voy a recibir lo malo. Si yo estoy sembrando el pecado, ¿qué voy a recoger como fruto? El pecado. Entonces un pecado repetido, en el que caigo constantemente, llega un momento en que se hace iniquidad. Llega un momento en el que
se hace una atadura espiritual, una fortaleza tremenda en nuestras mentes y en nuestras vidas que nos alan hacia ese pecado. Entonces, la iniquidad puede venir por los genes, puede venir por el ejemplo, pero puede venir también por la ley de la siembra y de la cosecha. Hermanos, la iniquidad no es un simple pecado, es una raíz de pecado. La iniquidad no se acaba simplemente con pedir perdón. Yo pido perdón y Dios me perdona el pecado, sí, pero la iniquidad lleva tiempo desarraigarla de nosotros. Está tan metida en nosotros que lleva tiempo desarraigarla, domarla. Y siempre, como el Señor nos hablaba el día miércoles, lo mejor que podemos hacer es nadar en sus aguas, de tal manera de que en todo momento esa comunión con el Espíritu Santo me va a preservar de ser alado por esa iniquidad nuevamente al pecado, al retroceso. Hay varias cosas que podemos hacer que nos pueden ayudar como para vencer la iniquidad. Entonces la iniquidad no es un simple pecado por el que se pueda pedir perdón y se acabe el problema. Es todo un cuerpo de pecado y maldad que está arraigada en nuestro espíritu. Un cuerpo de pecado y maldad arraigado en nuestro espíritu. Ahora, desarraigarla toma tiempo y dedicación, pero saben, será la mejor inversión de nuestras vidas. ¿Y qué podemos hacer? Primero, tener comunión con el Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla del nuevo pacto y del antiguo pacto de la siguiente manera. Dice, el antiguo pacto es el de la letra, el nuevo pacto es el del Espíritu. Para estar en el nuevo pacto necesariamente tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que tener comunión con el Espíritu. El antiguo pacto es el de la letra. Hay muchos que andan en la letra nomás, sí leen la Biblia, sí la conocen, sí escuchan la palabra, pero no tienen el Espíritu, no tienen esa comunión con el Espíritu Santo, no tienen esa intimidad con el Espíritu Santo. Entonces están en el antiguo pacto. Ay, apóstol, pero estoy leyendo en Mateo. Y a veces hemos pensado que simplemente el Nuevo Testamento es el nuevo pacto, y no es así. Segunda de Corintios 3, nuevo pacto, el de la letra, el del Espíritu. Antiguo pacto, el de la letra. Puedo estar leyendo el Nuevo Testamento y estar en el antiguo pacto. Cuando solamente ando en la letra y no en el espíritu de la letra. Cuando solamente ando en la letra y no en el espíritu que fue el que inspiró para que escribieran esa letra. Cuando simplemente ando, sí leo mucho, conozco mucho, pero no tengo vida del Espíritu, no tengo comunión con el Espíritu. No sé lo que es que el Espíritu Santo me hable. No sé lo que es adorar y que Él me quebrante. No sé lo que es gemir en el Espíritu por necesidades. No sé lo que es tener realmente una verdadera comunión con Él. Entonces estoy en el antiguo pacto y fácilmente la iniquidad me alcanza. Fácilmente la iniquidad se vuelve a activar en nosotros. Porque saben que la iniquidad está en el Espíritu. La única manera de desarraigarla es con el Espíritu Santo. No hay otra. Usted no puede usar un bisturí para arrancarse la iniquidad. Usted no puede usar técnicas mentales para arrancar la iniquidad. No. Trucos, no. Tretas, no. Es el Espíritu Santo. La comunión con Él. El que te mantiene a salvo de que la iniquidad permanezca domada, de que puedas arrancar definitivamente esa maldad de tu espíritu. Entonces, lo primero, pide la ayuda al Espíritu Santo en esa comunión con Él. Pide la ayuda. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Mire, cuando el Señor Jesucristo habló de que venía el Espíritu Santo, mire lo que dijo acerca de Él. Juan capítulo 14, verso 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Habla del Espíritu Santo como el que nos consuela. Habla del Espíritu Santo como el que nos enseña todas las cosas y el que nos va a estar recordando constantemente la palabra que hemos sembrado en nuestro espíritu.
Más adelante, capítulo 15, versículo 26 del capítulo 15. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces hay algo que hace el Espíritu Santo que va mucho más allá de un conocimiento, que va mucho más allá de saber una técnica. Y es que el Espíritu Santo da testimonio constante dentro de ti de quién eres. Entonces el diablo fácilmente no te va a desenfocar. La identidad en ti va a estar bien clara. Va a estar bien claro el camino recto que debes transitar. Ya esa iniquidad que es lo torcido ya no va a prevalecer en ti, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, te va a guiar siempre en ese camino de rectitud. Tenemos que arrepentirnos y confesar nuestras iniquidades. Hay que saber cuál es la debilidad que tenemos, por dónde tal vez el enemigo más nos ha confundido, nos ha arrastrado al pecado, nos ha hecho caer. Eso es algo muy particular de cada quien. Aquí no hay patrones. Cada quien tiene que saber cuáles son las iniquidades con las cuales tiene que luchar, las que tiene que desarraigar de su vida. Y dice la Biblia que Dios perdona tanto el pecado como la iniquidad. Confesemos nuestros pecados uno a uno, no solamente los nuestros, sino también de los antepasados, porque muchos de estos, de las iniquidades, han venido de los antepasados. ¿Saben? Aquello que nuestros antepasados no vencieron, los pecados que los dominaron, se transformaron en nosotros como iniquidades. Una vez el Señor me habló de esto y lo coloqué ahí al final. Recuerde esto siempre: todos los pecados que usted no vence en su vida se los va a dejar a sus hijos como una herencia en forma de iniquidad. Si usted luchó con una situación de pecado en su vida y hasta el final usted murió sin vencerlo, eso usted se lo dejó a sus hijos como una herencia. No solamente dejamos herencias físicas, materiales, de dinero, casas, etcétera, sino que también dejamos herencias espirituales. Entonces muchos hemos recibido herencias espirituales de nuestros antepasados, pero usted en Cristo los puede vencer. Usted en Cristo puede desarraigar de usted lo torcido y comenzar a pensar en el camino recto, que sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones vayan en el camino de rectitud, de tal manera que usted pueda vencer los pecados en su vida y le pueda dejar a sus hijos una herencia de bendición. Para ellos será más fácil hacer lo bueno que lo malo, debido a que a la herencia que usted les dejó. Pero cuando no es así, desde que nacen nuestros hijos es más fácil hacer lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Debido a la herencia de iniquidad que recibieron.